El restaurante bullía de risas mientras Emma Carter, una mujer tranquila de mediana edad con un vestido sencillo, recogía los platos vacíos. Un grupo de comensales adinerados sonreía con suficiencia. Sus ojos brillaban de diversión. «Hola, camarera». Uno gritó, «Toca algo para nosotros». El piano de cola estaba intacto en la esquina. Sus teclas de marfil brillaban bajo la lámpara de araña. Esperaban una broma, un intento torpe, un momento de burla, pero cuando los dedos de Emma tocaron las teclas, la primera nota envió un escalofrío por el aire. La sala se quedó en silencio. Nadie se reía. Ahora, antes de comenzar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a traer historias más poderosas. Ahora, comencemos. El restaurante estaba vivo con parloteo, tintineo de vasos y el zumbido bajo de la música de fondo. Era un lugar exclusivo donde los ricos se reunían para disfrutar de una buena cena y mostrar su estatus. Emma Carter se movía silenciosamente entre las mesas, recogiendo platos, rellenando vasos y evitando atención innecesaria. Había trabajado allí durante meses, mezclándose con el fondo sin que la gente a la que le servía se diera cuenta. Era solo otra camarera, alguien que existía solo para tomar sus pedidos. Y desaparecer en una mesa grande cerca del centro de la sala. Un grupo de clientes bien vestidos se reían a carcajadas disfrutando de sus comidas caras y copas de vino. Entre ellos estaba Olivia Reynolds, una mujer conocida por su lengua afilada y amor por el entretenimiento a expensas de los demás. Tamborileó sus dedos con manicura contra su copa y miró hacia el piano de cola que estaba en la esquina. Estaba allí para actuaciones especiales, tocado solo por músicos profesionales contratados por él. Restaurante esta noche, sin embargo, estaba intacto. Un brillo travieso apareció en los ojos de Olivia mientras empujaba al hombre a su lado. ¿No sería divertido si alguien inesperado tocara? Reflexionó lo suficientemente alto para que su mesa la oyera. Su mirada se desvió hacia Emma, que acababa de terminar de limpiar una mesa cercana. La camarera Olivia llamó con su voz goteando, diversión, venga aquí. Por un momento Emma dudó, pero forzó una sonrisa educada y se acercó. Sí, señora, preguntó manteniendo su tono profesional. Olivia se reclinó en su silla fingiendo curiosidad. Dime, ¿alguna vez has tocado el piano? Las manos de Emma se apretaron alrededor de la bandeja que sostenía. Habían pasado años desde la última vez que tocó música. Había una vez fue su mundo, pero la vida había tomado un camino diferente. Había renunciado a ese sueño hace mucho tiempo. Un poco, admitió, su voz tranquila. Olivia sonrió. Oh, maravilloso. ¿Por qué no tocas algo para nosotros? Nos vendría bien algo de entretenimiento. La gente en la mesa se rió entre dientes y Emma sintió el peso de sus ojos sobre ella. Sabía que esta no era una petición genuina. No esperaban que ella fuera realmente buena. Querían verla luchar por convertirla en una broma para su diversión. Una parte de ella quería negarse a irse y fingir que no los escuchaba, pero luego vio al gerente observando desde el otro lado de la habitación. Si se negaba podría ser visto como ser grosero con un cliente. No podía permitirse perder este trabajo. Respirando profundamente asintió. Está bien, dijo. La risa alrededor de la mesa creció cuando Olivia aplaudió. Esto debería ser interesante, dijo con una sonrisa burlona. Emma caminó hacia el piano de cola sintiendo el peso de cada paso. Todo el restaurante parecía tomar nota. Las conversaciones se calmaron cuando miradas curiosas se volvieron en su dirección. El personal de pesas se detuvo sintiendo que algo inusual estaba a punto de suceder. Se sentó, sus dedos flotando sobre las teclas. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Había pasado tanto tiempo que las dudas la invadieron. ¿Qué pasaría si hubiera perdido su toque? ¿Qué pasaría si se avergonzaba a sí misma? La gente que observaba esperaba un desastre, un torpe intento de música que alimentaría su diversión por la noche. Cerrando los ojos, Emma respiró hondo. Apartó el ruido, las escaleras, el juicio, y entonces tocó la primera nota. El sonido fue suave al principio, vacilante, como un susurro, rompiendo el silencio, pero en segundos sus dedos encontraron su ritmo, moviéndose sin esfuerzo por las teclas. Una melodía se desplegó, rica y profunda, llenando la habitación con algo tan inesperado que las risas en la mesa cesaron al instante. Un camarero que llevaba una bandeja se detuvo a medio paso. Una pareja en la esquina que había estado enfrascada en una conversación giró la cabeza. El camarero que había estado puliendo vasos se congeló,
cada sonido en el restaurante se desvaneció cuando la música de Emma tomó el control. Ella no tocaba como una aficionada torpemente con una melodía simple, tocaba como alguien que había vivido a través de las notas, alguien que una vez había vertido su alma en el instrumento. Sus manos se movían con confianza, cada nota más poderosa que la anterior. Los comensales que habían estado esperando una broma ahora se sentó en un silencio atónito. Nadie había esperado esto, nadie la había esperado. La melodía fluía sin esfuerzo de los dedos de Emma llenando el restaurante con una profundidad de emoción que nadie había anticipado. No era solo música, era una historia, una que hablaba de dolor, resiliencia y algo tácito que se agitaba dentro de cada persona que escuchaba. La mesa, una vez ruidosa que la había empujado a tocar, ahora estaba sentada en un silencio atónito, sus copas de vino intactas, sus sonrisas desaparecieron hace mucho. Emma estaba perdida en la música, su cuerpo moviéndose con el ritmo, sus dedos deslizándose por las teclas como si nunca hubieran parado. Habían pasado años desde la última vez que tocó, pero en este momento se sintió como si nunca se hubiera ido. El mundo a su alrededor desapareció, no había restaurante, ni ojos juzgadores, ni arrepentimientos pasados, solo el piano y las emociones que lo inundaban. Un silencio había caído sobre todo el restaurante, el tintineo de los cubiertos se había detenido, las conversaciones se habían desvanecido e incluso los camareros se quedaron congelados, cautivados por la inesperada belleza que se desplegaba ante ellos. El gerente del restaurante, que había estado observando desde la distancia, ahora estaba cerca de la barra con los brazos cruzados, su expresión ilegible. Los dedos de Emma bailaban sobre las teclas, cada nota construyendo sobre lo último. La intensidad subió, su música hinchándose con una fuerza que envió escalofríos por las espinas de todos los presentes. Una mujer en una mesa cercana se secó una lágrima del rabillo del ojo. Un hombre que había estado revisando su teléfono ahora miraba con la boca ligeramente abierta. Incluso los chefs en la cocina habían sacado la cabeza, atraídos por el sonido inquietantemente hermoso en la mesa donde todo comenzó. Olivia Reynolds se sentó congelada, su sonrisa confiada se había desvanecido, reemplazada por algo que no podía ubicar: incredulidad, envidia, asombro. Ella había esperado un desastre, un momento de humillación para la camarera, algo de qué reírse después, pero esto era algo completamente diferente. Emma no solo estaba tocando, estaba llamando la atención de toda la sala de una manera que Olivia nunca pudo. Emma alcanzó el clímax de su paz, sus dedos moviéndose con precisión y poder, las notas llenando el espacio como una ola rompiendo en la orilla. El piano de cola, que había sido una pieza intacta de ore minutos atrás, ahora era el centro del universo. Y luego, tan repentinamente como había comenzado la música, se suavizó. Las notas finales permanecieron en el aire, delicadas y persistente, como si se negara a dejarlo ir. Un silencio siguió, pesado y espeso, como si todo el restaurante hubiera olvidado cómo respirar. Luego estallaron aplausos. Comenzó vacilante, como si la gente necesitara un momento para procesar lo que acababa de suceder, pero en segundos se convirtió en algo atronador. Los comensales aplaudieron, algunos incluso de pie, sus rostros llenos de admiración. Algunas personas silbaron, otros se miraron con asombro. Emma parpadeó como si despertara de un sueño, sus manos temblaron ligeramente cuando las apartó de las llaves. Se giró para ver la sala llena de gente mirándola, no como una camarera sino como algo más. Por primera vez en años sintió que vio a un hombre desde la parte trasera del restaurante ponerse de pie, sus ojos fijos en ella. Estaba bien vestido, su traje a medida y zapatos lustrados sugiriendo riqueza e influencia. A diferencia de los demás, su expresión no era solo admiración, era algo más profundo, algo consciente. Comenzó a caminar hacia ella. Emma sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. Solo había jugado porque no tenía elección, porque alejarse habría arriesgado su trabajo. Nunca había esperado nada de esto. Olivia, todavía sentada en su mesa, entrecerró los ojos, sus ojos, mientras observaba al hombre acercarse. No sabía quién era, pero algo en él la inquietaba. Se suponía que debía ser el centro de atención, pero ahora nadie la miraba. El hombre finalmente llegó al piano, extendió su mano hacia Emma, su voz firme pero llena de algo ilegible que dijo que era extraordinario. Emma dudó antes de estrecharle la mano. Gracias, dijo en voz baja. La estudió como si tratara de ubicarla. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Ella tragó saliva sin estar segura de cómo responder. La verdad era complicada, envuelta en un pasado que había enterrado hace mucho. Antes de poder responder, Olivia se puso de pie forzando una risa. Bueno,
Eso fue inesperado, dijo su voz con solo un toque de tensión. Quien sabía que nuestra camarera tenía un talento oculto. Su intento de restarle importancia al momento fracasó. Ya nadie le prestaba atención. Emma miró alrededor de la habitación dándose cuenta de que todo había cambiado. Había caminado hacia el piano esperando humillación. En cambio, había aturdido a todo un restaurante y tenía la sensación de que esto era solo el comienzo. Emma apenas tuvo un momento para procesar lo que había sucedido antes de que el hombre del traje volviera a hablar. Su presencia era imponente y aunque estaba sonriendo había una intensidad en sus ojos que la inquietaban. Podía sentir el peso de su mirada como si estuviera viendo algo en ella que nadie más tenía. Tienes verdadero talento, dijo, y un talento como ese no debe pasar desapercibido. Emma dudó. Los cumplidos eran una cosa, pero este hombre era diferente. La forma en que la miraba, la forma en que hablaba, era como si supiera algo que ella no podía sentir. Las miradas del restaurante sobre sus comensales, susurrando entre sí, tratando de averiguar quién era. Incluso Olivia, que había estado tan segura minutos atrás, parecía inquieta. Parecía inquieta. Emma forzó una pequeña sonrisa. Gracias, pero solo toqué un poco, no es nada especial. El hombre rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Eso era algo especial. Ese era el tipo de actuación que la gente recuerda. Metió la mano en su bolsillo y sacó una elegante tarjeta de presentación negra. Mi nombre es Jonathan Clark, represento a varios músicos talentosos. Si estás interesado en hacer algo más con tu don, llámame. Emma miró la tarjeta, sus dedos temblaron ligeramente mientras la tomaba. Nunca había esperado algo así. Durante años había enterrado su amor por la música, convencida de que sus sueños estaban fuera de su alcance, pero ahora, de la nada, una oportunidad había caído en sus manos. Antes de que pudiera decir algo, Olivia finalmente encontró su voz, forzó una risa, se puso de pie y se echó el pelo por encima del hombro. Oh, vamos, dijo que fue una pequeña actuación agradable. Seguro, pero no pretendamos que es una especie de prodigio, es una camarera, no una pianista. Un silencio tenso siguió. El estómago de Emma se retorció, pero antes de que pudiera reaccionar, Jonathan se giró hacia Olivia. Su expresión era ilegible. He trabajado con algunos de los mejores pianistas del país, dijo, y puedo decirte con absoluta certeza que lo que acabamos de escuchar fue extraordinario. La sonrisa de Olivia vaciló. Estaba claro que esperaba que todos se rieran con ella, pero nadie lo hizo. En cambio, se encontró con miradas en blanco, miradas indiferentes. El poder que una vez tuvo sobre la sala se había ido. Emma sintió que algo cambiaba dentro de ella. Durante tanto tiempo que había permitido que personas como Olivia la hicieran sentir pequeña, para hacerle creer que no era más que una camarera con dificultades que había perdido el rumbo. Pero esta noche algo había cambiado. Por primera vez en años, sintió una chispa de la persona que solía ser. Jonathan miró su reloj. Tengo una reunión en la ciudad mañana. Si te interesa, me encantaría que vinieras a mi oficina. Piénsalo. Con eso asintió una vez y caminó hacia la salida, dejando a Emma parada allí, todavía sosteniendo la tarjeta. El restaurante lentamente volvió a la vida. La gente comenzó a murmurar. Las conversaciones se reanudaron, pero aún había un aire de emoción en el espacio. Emma se sintió aturdida, insegura de qué hacer a continuación. Uno de los clientes mayores cerca del piano le sonrió. Tienes un don, cariño, dijo, no lo desperdicies. Emma tragó saliva con dificultad, sintiendo un nudo en la garganta. Había pasado tantos años diciéndose a sí misma que la música era parte de su pasado, que era un sueño que tenía que dejar ir, pero esta noche ese sueño había regresado de golpe mientras se alejaba del piano. La voz de Olivia la detuvo. No te adelantes, dijo. Su tono fue brusco. ¿Crees que esto significa algo? Probablemente reparte tarjetas de visita a personas al azar todo el tiempo. Emma miró a Olivia. Realmente la miró y por primera vez vio lo que había detrás de la arrogancia, la inseguridad, el miedo. Olivia estaba acostumbrada a ser el centro de atención y esta noche esa atención le habían robado a Emma. No se molestó en responder. Simplemente se dio la vuelta y se alejó. Su corazón todavía latía con fuerza en su pecho. Tenía que tomar una decisión. Podía volver a su vida como si nada hubiera pasado o podía arriesgarse con algo más grande. Mientras guardaba la tarjeta de presentación en su bolsillo, se dio cuenta de que ya sabía la respuesta. A la mañana siguiente,
Emma estaba afuera de un alto y elegante edificio de cristal en el corazón de la ciudad, agarrando firmemente la tarjeta de presentación de Jonathan Clark en su mano. Apenas había dormido la noche anterior, su mente corría con 1000 posibilidades. Una parte de ella todavía no podía creer que esto estuviera sucediendo. La otra parte estaba aterrorizada de lo que vendría después. Respirando profundamente, entró al vestíbulo. Había grandes pisos de mármol pulido que reflejaban la luz de una enorme lámpara de araña. Personas en traje se movían con un propósito hablando por teléfonos con carpetas. Emma de repente se sintió pequeña con su sencillo vestido, un recordatorio de que solo era una camarera, alguien que no pertenecía a un lugar como este. Se acercó a la recepción, su voz firme a pesar de los nervios que se arremolinaban en su estómago. «Tengo una cita con Jonathan Clark». La recepcionista apenas la miró antes de asentir. Tomar el ascensor hasta el piso 22. Emma subió en el ascensor en silencio viendo subir los números. Cuando las puertas se abrieron entró en una espaciosa oficina. Con ventanas del suelo al techo la ciudad se extendía en todas direcciones. Jonathan estaba de pie junto a su escritorio hojeando papeles. «Emma, viniste», dijo sonriendo mientras hacía un gesto hacia una silla. «Por favor, siéntate». Ella lo hizo con las manos apoyadas en su regazo mientras la estudiaba. «Iré directo al grano», dijo. «Tienes talento crudo e indomable, pero el talento no es suficiente, necesita ser nutrido y refinado. Quiero ayudarte». A Emma se quedó sin aliento. Había soñado con escuchar esas palabras durante años, pero las dudas se deslizaron en ella. «Porque yo?», preguntó. «No he tocado en serio en años, no tengo formación, un título, conexiones». Jonathan levantó una mano. «Nada de eso importa. Lo que hiciste anoche no fue solo tocar, fue contar historias, fue emoción que no se puede enseñar, y es por eso que te ofrezco un lugar en uno de los conservatorios de música más prestigiosos del país». El corazón de Emma latía con fuerza. «Un conservatorio», sí, Jonathan dijo. «Beca completa, te formarías con los mejores, tendrías oportunidad. La mayoría de los músicos solo sueñan con eso». Era demasiado, también abrumadora. Emma negó con la cabeza. «No puedo permitirme dejar mi trabajo, mi renta». Jonathan sonrió. «Eso está cubierto, tu único trabajo será jugar». Las manos de Emma temblaron en su regazo. Era todo lo que siempre había querido, pero el miedo se apoderó de ella. ¿Y si no era lo suficientemente buena? ¿Y si fallaba? Jonan pareció sentir su vacilación. «Tómate un tiempo para pensarlo», dijo, «pero no te demores demasiado. Oportunidades como esta no esperes». Emma asintió lentamente poniéndose de pie. «Gracias», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Mientras salía del edificio su mente daba vueltas con posibilidades. Podría regresar al restaurante, fingir que anoche nunca sucedió, o podía adentrarse en lo desconocido, perseguir el sueño que había enterrado durante tanto tiempo. En el fondo sabía lo que tenía que hacer. Emma cruzó la puerta principal del restaurante. El familiar aroma a café y comida a la parrilla llenaba el aire. Era un lugar que se había convertido en su red de seguridad, un lugar donde había pasado años mezclándose con el fondo, pero hoy todo se sentía diferente. Ella era diferente. Había pasado toda la noche pensando en la oferta de Jonathan, repitiendo cada palabra, cada posibilidad. Una parte de ella todavía no podía creer que fuera real. Otra parte de ella estaba aterrorizada de creer en algo tan grande. Se ató el delantal alrededor de su cintura y pisó el suelo, pero el ritmo habitual de su turno se derrumbó. Los clientes susurraban mirándola furtivamente, incluso sus compañeros de trabajo la trataban de manera diferente, como si la vieran por primera vez. Y luego estaba Olivia de pie junto al mostrador con los brazos cruzados. «Así que Olivia», dijo, su voz mezclada con falsa dulzura, «de vuelta a la realidad. Ya pensé que esa pequeña fantasía tuya no duraría mucho». Emma sostuvo su mirada, pero las palabras no dolieron como antes. Había pasado años dejando que personas como Olivia decidieran su valor, dejando que la duda la detuviera. «Pero ya no, aún no lo he decidido», dijo Emma simplemente. Olivia sonrió. «Por supuesto que no, la gente como nosotros no tiene finales de cuentos de hadas. Despertarás pronto». Emma no respondió, simplemente se giró, agarró una cafetera y caminó hacia una mesa, pero antes de que pudiera servir la puerta se abrió de golpe. Todo el restaurante se quedó en silencio cuando Jonathan Clark entró. Las cabezas se volvieron, los clientes susurraron, incluso el gerente, que normalmente rondaba dando órdenes, parecía incómodo. La presencia de Jonathan era magnética, imposible de ignorar. Caminó directamente a la sección de Emma y sacó una silla. «No quiero interrumpir», dijo su voz tranquila pero firme, «pero necesito una respuesta». Emma tragó saliva con dificultad. Podía sentir el peso de cada mirada en la habitación esperando a ver qué haría.
Pensó en los años que había pasado convenciéndose a sí misma de que la música no era para ella, que solo era una camarera en un pequeño restaurante de pueblo, pero la verdad era que se había estado escondiendo. Había dejado que el miedo dictara su vida y ahora, por primera vez, tenía una opción. Emma respiró hondo, su mano firme. «Estoy dentro», dijo. El restaurante estalló en murmullos, una mezcla de sorpresa e incredulidad. El rostro de Olivia palideció, la boca del gerente se abrió, pero a Emma no le importó. Por primera vez en años se sintió libre. Jonathan asintió con la cabeza. Una sonrisa de satisfacción en su rostro. «Buena elección, me encargaré de los detalles. Tú empiezas la semana que viene». Emma se desató el delantal, lo dobló con cuidado y lo colocó en el mostrador, se giró hacia sus compañeros de trabajo, hacia los clientes que se habían convertido en rostros familiares para la vida que había conocido durante tanto tiempo. «Gracias», dijo en voz baja y con eso caminó. Salió por la puerta dejando el pasado atrás y entrando en un futuro que nunca se había atrevido a creer que fuera posible. Emma se paró frente al gran conservatorio con el corazón latiendo con fuerza mientras observaba la enorme estructura frente a ella. No se parecía en nada a los lugares que había conocido. Columnas imponentes enmarcaban la entrada y estudiantes con estuches de instrumentos pasaban junto a sus conversaciones llenas de palabras que apenas entendía. Composiciones, técnica, audiciones, este era un mundo al que nunca había pertenecido, un mundo donde se esperaba el talento, no se descubría por accidente. En un restaurante, respirando profundamente, entró. Las paredes estaban llenas de retratos de músicos legendarios, sus logros tallados en placas debajo de sus nombres. El sonido de violines y orquestas practicando llenó el aire creando una abrumadora sensación de presión. Por un breve momento se sintió como una impostora. Jonathan lo había organizado todo, tenía una beca completa, un lugar donde quedarse y un horario estructurado que la sumergiría en el mundo de la música profesional, pero a pesar del apoyo, la duda persistía. Una mujer con un elegante traje negro se acercó a ella. Los ojos escaneando a Emma con una mirada de práctica. «Debe ser Emma Carter», dijo. «Soy la profesora Whitmore. Jonathan ha hablado muy bien de ti». Emma asintió. «Es un honor». Estar aquí. La profesora Whitmore sonrió, pero había una agudeza en su expresión. «Déjanos ver si perteneces». Ella condujo a Emma a un enorme salón donde un piano de cola estaba en el centro de la habitación. Un puñado de estudiantes observaban desde los lados sus expresiones ilegibles. Emma podía sentir su escepticismo, sus preguntas no formuladas. Se sentó, sus dedos flotando sobre las teclas, sus manos estaban firmes, pero por dentro estaba temblando. Este era el momento que decidiría si realmente tenía un lugar aquí. Cerró los ojos y dejó que todo lo demás se desvaneciera. Pensó en el comedor del viejo piano vertical, de la forma en que la música siempre se había sentido como en casa, y luego tocó la primera nota. La nota resonó por el pasillo, rica y llena de emoción. Vertió todo en la melodía, años de anhelo, de duda, de creer que no era suficiente. La música construida, cada nota más poderosa que la anterior, llenando cada rincón de la habitación. Cuando finalmente se detuvo el silencio, era ensordecedor. La expresión de la profesora Whitmore era ilegible. Luego lentamente asintió. «Tienes talento en bruto», dijo, «pero el talento solo no es suficiente. Te haremos grande». Los estudiantes susurraron entre ellos, pero esta vez fue diferente. No había duda en sus ojos, solo respeto. Emma se quedó sintiendo algo que no había sentido en años, a los que pertenecía.